Soy Rosana Uribe Fenollosa, aspirante a Maestría en Educación de la Universidad Tec Milenio. Vengo a presentar el diseño de mi proyecto del campo denominado Aplicación de las mejores prácticas del PMBOK para el diseño de un proyecto de seguimiento a la implementación de un método de enseñanza de las matemáticas en una escuela primaria. Agradezco el seguimiento brindado por el maestro Luis Armedia Zavala para el cierre exitoso de este trabajo. El presente trabajo consistió en estructurar un proyecto conforme a las mejores prácticas del PMBOK. Se trata de un área de oportunidad del ámbito laboral de la autora, que se consideró podría ser manejada como un proyecto denominado Seguimiento a la implementación del método Singapur. En una primera fase de la asignatura de la metodología de la investigación fueron definidos el acta de constitución del proyecto, la identificación y registro de los interesados, el alcance y el desglose del trabajo a través de la herramienta EDT. En la segunda fase, durante la asignatura del desarrollo de campo, se integraron los procesos denominados subsidiarios, como son el plan de gestión del cronograma, el plan de gestión de la calidad, el plan de recursos humanos, el plan de las comunicaciones, el plan de los riesgos, el plan de las adquisiciones y el plan para la dirección del proyecto. El resultado final de este proyecto se dividió en reporte técnico y en reporte de proceso y se presenta a continuación. El acta de constitución del proyecto de conformidad con el PMBOK se trata del documento que autoriza formalmente la existencia de este proyecto. Implicó la definición de los siguientes aspectos. El primero, la justificación del proyecto, que fue identificado como la necesidad de que existiera un proyecto formal de seguimiento del método Singapur. El objetivo principal fue definido como monitorizar el desempeño docente en la implementación del método Singapur para las enseñanzas de las matemáticas. Los requisitos, conforme al PMBOK, son condiciones que el proyecto debe cumplir y están presentes para satisfacer las especificaciones formales del mismo. Para el presente proyecto se definieron los siguientes requisitos. La autorización por parte de la Dirección General para realizar el proyecto, la infraestructura académica necesaria como son los libros de apoyo y el material didáctico, la participación de las docentes, las instalaciones disponibles para reuniones de seguimiento y la disposición e interés de la directora académica para fungir como líder. Para diseñar el plan de actividades se dio respuestas a preguntas como ¿qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Quién va a hacerlo? ¿Cuánto costará? ¿Y cuánto tardará? Cuya respuesta condujo a definir los procesos, los requerimientos, los responsables, los costos y el tiempo. La información correspondiente se almacenó en las tablas que se describen a continuación. Explicaré una de ellas, ya que hay mucha información. En el plan de actividades está el proceso, qué hacer, los requerimientos, cómo hacerlo, los responsables, quién va a hacerlo, y el costo y el tiempo, cuánto va a tardar. Por ejemplo, se definió que como la presentación de propuestas de los entregables que conformarán el proyecto de seguimiento a la implementación del método Singapur para la enseñanza de las matemáticas. ¿Cómo hacerlo? Mediante la sesión de análisis de logros, en la que se presenta la propuesta del proyecto de mejora basado en los entregables, cambios relativos a la aplicación del método Singapur, como la planeación de clase, el trabajo en clase, la evaluación de los alumnos, la capacitación de los maestros, así como el uso de la tecnología. ¿Quién va a hacerlo? El director general del sistema.
la directora general del campus, la directora académica de español y la directora técnica. El costo. El proyecto no tiene un costo adicional porque se desarrolla dentro de la formalidad. El tiempo definido para este proceso será de una sesión. Las características principales de este proyecto son: se requiere exclusivamente la autorización del director general del sistema. Se realizará dentro de la dinámica cotidiana de la institución. Se requiere la participación concreta y específica de las docentes. Se implementará durante el ciclo escolar, si bien pudiera ser prolongado. El director del proyecto será la autora del mismo, autorizada para fungir como líder. Conforme al PMBOK, un interesado es un individuo, grupo u organización que afecta o puede verse afectado por el proyecto. Son tanto miembros del equipo como entidades interesadas, externas o internas de la institución. Los interesados del presente proyecto fueron identificados como a continuación se mencionarán. Los interesados internos son director general del sistema, directora general del campus, directora académica de español, directora técnica y las titulares del grupo. Los interesados externos, los padres de familia y los capacitadores. Este proyecto pretende identificar, diseñar o realizar los problemas existentes en la planeación de las clases, el trabajo al interior del aula y la evaluación de alumnos por parte de las maestras. El nivel de uso de la tecnología como apoyo al desarrollo del método. El nivel de implementación alcanzado con respecto al 100% de abordaje de problemas matemáticos con esta metodología para los alumnos. Las sesiones de trabajo colaborativo, colectivo, en el que en forma continua se aborden problemas en la implementación de la metodología. La capacitación específica requerida de los docentes y gestionar la capacitación. El proyecto será realizado con las titulares de los 6 grupos de educación básica primaria existentes en la institución educativa privada descrita en la sección de antecedentes, ubicada en Miguel Hidalgo, Distrito Federal. En cuanto a su temporalidad, el proyecto está diseñado para dar inicio una semana después del inicio de clases y se dará por terminado, incluyendo el cierre del mismo, 2 semanas antes del término del ciclo escolar. De acuerdo a la estructura del desglose del trabajo de la EDT, el entregable principal final del proyecto es el reporte con la identificación de las áreas de oportunidad durante la implementación del método Singapur, en el trabajo cotidiano de las maestras a partir del seguimiento establecido en el proyecto. Los entregables que se lograrán a lo largo del proyecto son información diagnóstica sobre el trabajo con el método Singapur, información relativa a los problemas principales que se enfrentan al trabajar con el método Singapur, resultados de las observaciones hechas en el aula, los resultados de evaluaciones de los alumnos, la definición de capacitación a las docentes y el juicio emitido por los expertos relativos al avance del proyecto. El EDT quedó estructurado como se muestra a continuación. El líder del proyecto, el rol que tiene asignado y la responsabilidad. Los expertos, directores generales, capacitadores externos, sus roles y sus responsabilidades. Los docentes, sus roles y sus responsabilidades.
De acuerdo con el EDT, se estableció una secuencia de actividades y los paquetes de trabajo se utilizaron la herramienta denominada Smart Sheet. La planeación base para la elaboración de este cronograma se muestra a continuación. Se señalaron las actividades, la realización previa al curso, está señalado en oscuro lo que se realizó antes de iniciar, y las semanas, que fueron 4 semanas de trabajo arduo que se fueron trabajando con las docentes. En cuanto al plan de gestión de los costos, es muy difícil determinar qué implica el tiempo. Es muy difícil determinar porque el tiempo que implica para la inversión de las docentes en la realización de reflexión sobre el trabajo que están realizando, que son atribuibles a este proyecto. En cuanto a la necesidad de contactar capacitación externa, esta capacitación en sí no forma parte del proyecto, solo su definición. Se puede señalar entonces que este proyecto no requiere de ninguna inversión adicional a la operación de la escuela. El plan de gestión de la calidad implica los requisitos o estándares de calidad para el proyecto y sus entregables. A continuación, se exhibe las normas de calidad definidas. Que la información proporcionada por las docentes sobre las problemáticas relativas a la implementación del método Singapur sea comprendida por el resto de los docentes, que sea concreta y específica respecto a áreas de oportunidad en las habilidades que deben desarrollar las maestras. Que la información general que se obtenga sea suficiente para definir si es necesario gestionar capacitación externa y específicamente en qué área sería esta. La supervisión de los resultados para determinar si se cumplen con las normas de calidad establecidas y eliminar causas de rendimiento insatisfactorio será responsabilidad de la líder del proyecto. La identificación y documentación de los roles del proyecto, las responsabilidades y gestión del personal se presentaron en la sección de gestión de interesados de este documento. El organigrama que identifica el rol de los interesados, tanto en el proyecto como en la institución, se muestran a continuación. El director general de la institución es el experto, la directora general del campo experta, la directora académica líder del proyecto y las 6 titulares. Cuando un proyecto se pone en marcha, el director del mismo destina gran parte de su tiempo a comunicarse con los agentes involucrados en este. La eficacia que exista en la gestión de la comunicación impactará en la ejecución y el resultado del proyecto. El plan de gestión de las comunicaciones se exhibe de la siguiente manera. También se dará un ejemplo de los que se agregaron. Se agregó la actividad, la implicación y los responsables. Por ejemplo, en la actividad, necesidades de información con los medios, el público o los contratistas. Las implicaciones son, se tiene comunicación con las personas encargadas de proporcionar el material necesario, así como las dudas que se llegasen a presentar. Esto es a partir de correos o contactar a los responsables. ¿Quiénes serán responsables? La directora académica. En cuanto al plan de riesgos, este proyecto no tiene riesgos potenciales, excepto que por alguna razón la población de docentes es cautiva. En todo caso, el riesgo es que no se contara con la disposición de las maestras para entregar la información pertinente. Para evitarlo, la líder de este proyecto es justamente la directora de la institución quien es la responsable directa de la obtención y análisis de la información. No existen riesgos potenciales por falta de recursos. En resumen, no existen riesgos relativos a la falta de recursos, a la contratación de personal, a la falta de recursos o de infraestructura. Esto es así debido a las características del mismo expuestas. La importancia del plan de la gestión de los interesados radica en su uso para comprender los requisitos de comunicación.
y el nivel de compromiso de los interesados, con el fin de que pueda evaluarse y adaptarse a su nivel de participación en las actividades relacionadas con los requisitos. En cuanto a las herramientas y técnicas, se van a describir a continuación. La comunicación entre la directora del proyecto, los involucrados, será mediante sesiones semanales de avance realizadas los miércoles de cada semana. La comunicación entre la directora del proyecto con fines de retroalimentación y de evaluación será mediante sesiones colectivas realizadas los martes de cada semana con duración de 30 minutos con la presencia de todas las docentes. Reuniones de apoyo realizadas una vez cada 15 días. Esto será individualmente. Observaciones realizadas una vez al mes al interior del aula de cada uno de los grados para observar cómo se está implementando este método. La información obtenida en estas interacciones servirá para definir las capacitaciones que recibirán las maestras y para retroalimentar el trabajo cotidiano relativo al método Singapur. El ciclo de vida seleccionado para el presente proyecto es un ciclo escolar, revisable para su adecuación en ciclos escolares subsiguientes. El proyecto, debido a su monitorización, continúa siendo semanal y quincenal y tiene la posibilidad de ser revisado e irse adecuando con la participación misma de los docentes y los directivos. La integridad de las líneas base del proyecto serán monitorizadas por la líder del mismo y los expertos. Las técnicas de comunicación entre los interesados serán las reuniones colectivas semanales, las juntas de apoyo, el correo electrónico y la atención de necesidades de comunicación por parte de la líder cuando así se requiera. De ser requerido, se convocarán a sesiones extraordinarias que se considerarán pertinentes por parte de la líder. De existir un cambio, este será informado de inmediato a los docentes participantes y a los expertos. La gestión de la comunicación es muy importante, puesto que no solo sirve para recabar la información propia del proyecto, sino para nutrirlo y revisar si se requiere de alguna adaptación. El reporte de proceso. Como conclusiones, no se visualizaba que en estos cursos de la maestría en educación se buscara que el egresado desarrollara habilidades para la administración de proyectos. Si bien adecuar una idea sobre un proyecto a la concreción del proyecto mismo ha sido una muy buena experiencia, aun cuando no era esperada. El tutor del desarrollo del proyecto de campo, el maestro Armedia Zavala, acompañó durante este diseño, enviando retroalimentación y sugerencias para organizar el desarrollo de este trabajo. Implementar una nueva metodología para buscar nuevos caminos y estrategias para que un alumno aprenda es una excelente iniciativa de una institución, pero dejarlo sin definir como proyecto no lo es. Decretar que se van a realizar las cosas no es suficiente. Dependiendo de la magnitud del cambio que se pretenda, este requiere de un líder que coordine las actividades, los recursos, los interesados y el proceso del cambio. Se partió del supuesto de que el proceso de implementación del método Singapur que se viene realizando podrá obtener mejores resultados si se acompaña de un específico seguimiento como el que aquí se diseñó. La aplicación de las mejores prácticas del PMBOK no resultó sencillo, pero se identifica como el inicio de un conjunto de buenos hábitos de organización para lo que en un principio es una buena idea que se lleve a un buen término. Lo aprendido ya está influenciando la cotidianidad. En tanto que cada vez se presenta una nueva propuesta de actividad, mentalmente se cuestionan las docentes si todos los componentes que la lleven al éxito se encuentran definidos. Muchas gracias por su atención.